vamos a continuar con nuestro siguiente expositor y quien nos va a hablar de el compliance en los procesos de gestión de trámites de comercio exterior. Entonces, ahora vamos a pasar a otra etapa, ¿verdad? De todos estos procesos a cargo del licenciado Rogelio Silva Cortés, especialista de arquitectura legal y aduanera en TLC Asociados. Bueno, licenciado Rogelio Silva, bienvenido y le cedo el uso de la voz para que empiece su exposición. Gracias. Muchas gracias, maestro José Antonio, por su amable presentación. Gracias, doctor Octavio. Audiencia, igual un gusto saludarlos. Mónica, igual, un placer, gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar también con la charla y vamos a comentar un poco de las mejores prácticas en la gestión de autorizaciones, de las certificaciones, programas y registros en comercio exterior. Cuando una organización gestiona alguno de estos trámites ante cualquier autoridad encargada de regular, verificar y otorgar dichos permisos, pues están obligadas a aportar la totalidad de pruebas, ¿no? Es decir, los requisitos, las condiciones de acuerdo al marco normativo aplicable para cada gestión. El objetivo, obviamente, que se persigue, pues es obtener un beneficio, una facilidad o una exención, por lo que más adelante, pues vamos a conocer unas mejores prácticas que podemos implementar o bien identificar dentro de nuestra organización y pues evidentemente estos casos pues suelen ser tan comunes y que más bien los podemos identificar para poder minimizar el impacto en nuestras gestiones que pueden derivar pues en ocasiones de un resultado negativo. Por ejemplo, para establecerse en México, como una empresa con programa IMEX, se requiere previamente haberse registrado ante el gobierno federal, en este caso el SAT, ¿no? Debe estarse registrado en el SAT primeramente, contar con un domicilio fiscal, uno describir tu objeto social, proporcionar datos generales de los socios, de los accionistas, contar con un proceso productivo, adquirir también un compromiso de tener ventas al exterior por $500,000, tener la posesión del inmueble, contrato de la sociedad, un contrato de maquila, que acrediten el proyecto de exportación, entre otros, ¿no? Bajo este contexto, me gustaría platicarles un poco del concepto de transparencia. Nada más que creo que, permítame tantito, creo que ahí ya se bajó. Ahí ya cambiamos, ¿verdad? Sí, ya avanzó. Muy bien. Perfecto. Igual el temario que vamos a estar viendo ahorita es la transparencia, el marco legal, cómo integrar la normativa aplicable a nuestra gestión, los puntos críticos que en ocasiones, y los puntos críticos que vamos a comentar ahorita, tienen gran relevancia porque aplica para diversos trámites en comercio exterior en México y que siento que también se van a sentir identificados para aquellas nacionalidades que nos ven y escuchan. Algunos motivos del cual derivan las solicitudes que son rechazadas, adopción de nuevos criterios y algunas recomendaciones que vamos a admitir al final para su apoyo. Bueno, respecto a la transparencia, tenemos el concepto o la definición de la Real Academia Española, que lo señala como una cualidad de transparente. Y por cualidad también lo define la Real Academia Española como un elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o algo. Cualidad positiva, especialmente de una persona, calidad, condición o naturaleza de algo o de alguien. La falta de transparencia en las organizaciones en general afecta pues negativamente tanto el interior de la organización porque limita su buen funcionamiento y el exterior porque impide un logro eficiente de sus bienes internos. Es decir, impide aquello que da razón a hacer la organización. Es como en este caso los servicios o productos. Entonces, la falta de transparencia también limita la generación de riqueza como consecuencia de una incorrecta forma de operar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que realiza una gestión
descubre un riesgo, ¿no? en su solicitud y por no permitir ponerse en evidencia, guarda silencio porque ya es demasiado tarde para poder corregirlo. Esto porque detectó que uno de los miembros, por manejar un ejemplo, los miembros del consejo, socios, accionistas de la sociedad, resulta que sí tributa en México. Y mencionó que no, tal vez porque tiene una opinión negativa, en sentido negativa, por lo tanto, omite exhibir a la autoridad esa opinión de cumplimiento que así lo acredita. No dice nada y se ingresa la solicitud. Bueno, evidentemente no fue transparente en la gestión porque es declaración falsa de información, omisión de requisitos, y con la empresa, bueno, debido a que dicha omisión va a repercutir en la demora de la gestión, porque posiblemente, y si así lo permite también la solicitud que se gestione, pues te podrán requerir dicho documento. En México hay trámites que se resuelven, por manejar un ejemplo, en 15 días. Si das cumplimiento a todos los requisitos en ese lapso, te van a emitir tu resolución. Sin embargo, si no cumples, bueno, en determinado momento te lo van a requerir, va a haber un requerimiento de información, va a haber otros días para que tú aportes esas pruebas y posteriormente otros días para que la autoridad resuelva. Es así, si a la empresa, a la organización, le urgía el trámite y espera que se resolviera en un tiempo menor, bueno, pues por tener un trabajador o un empleado que no fue transparente para él y menos para la organización, ese lapso de 15 días pasó a demorarse 35 cuando se pudo haber prevenido esa acción. A lo que voy es que para poder prevenir esta gestión, pues es, primero, cumpliendo con la omisión, hacer aclaraciones para que se resuelva lo antes posible y posteriormente ingresar una solicitud ya con los elementos necesarios para que sea de la forma correcta y cumpliendo la normativa. Perdón, ahí estamos. Ahora bien, en cuanto al segundo punto del marco legal, en México es usual que los requisitos, las condiciones y las obligaciones no estén en un solo ordenamiento jurídico. Es decir, nos tenemos que remitir primeramente al origen de esta autorización, en qué ley federal se menciona, sus reglamentos, reglas de carácter general, decretos, criterios, boletines, preguntas frecuentes, manuales, todo esto para determinar los requisitos aplicables a nuestra solicitud. Ustedes se dan cuenta, digo, no sé cómo funcionan en otros países, al menos aquí en México, pues sí tiene que haber un estudio armonizado de todas las disposiciones para saber la normativa aplicable a nuestra gestión, ¿no? Hay diversas herramientas y programas actualmente que funciona como un compendio que tiene todas estas disposiciones vinculadas, es decir, te permite consultar el fundamento jurídico del origen, perdón que se mueva, perdón. Muy bien, pues como les estaba comentando, hay estas herramientas que te permiten consultar el fundamento jurídico del origen de estas autorizaciones y ya vienen relacionadas todas las disposiciones aplicables a dicho párrafo o al artículo que se esté consultando. Por ejemplo, aquí lo que ven en pantalla es una regla de carácter general y en azul corresponde a los artículos que se desprenden de diversas leyes. Y tan solo dando un clic en el artículo que te interesa, de forma inmediata te va a dirigir hacia ese artículo, regla, fracción, inciso, anexos, y evidentemente pues hace más ágil la búsqueda de todo lo vinculante para nuestra gestión. Muy bien, ¿cómo integrar ahora la normativa aplicable? Bueno, con el apoyo de estas herramientas, como les estaba comentando anteriormente, se puede realizar una matriz de seguridad que contenga requisitos generales, específicos, obligaciones, condiciones, asimismo un complemento, un apartado para identificar el nivel de riesgo de cada requisito que representa para la organización, alto, medio y bajo riesgo. Evidentemente se puede evaluar su impacto por lo complejo que puede ser obtener esta información o porque derivado de un análisis a los mismos documentos se encuentra con observaciones las cuales para su corrección no depende propiamente de la organización, sino de terceros. Por ejemplo, cuando
cuando realizas cuando hay un contrato que no está vigente, ya sea porque el domicilio se declara de forma errónea, necesitas la firma de terceros, y ahora en pandemia pues es más difícil, ¿no? Es más difícil reunir a las partes, por lo que se tiene que estar enviando el documento, cuando hay que agregar un apartado que de forma práctica también detalle los documentos que se tienen que exhibir, pues para cumplir con todos estos requisitos. Y ojo, un apartado en donde mencione los documentos que se tienen que exhibir para cada uno de los requisitos que te mencionan las disposiciones, pues se tiene que interpretar desde una armonización, como les estaba comentando, a toda esta normativa, para determinar qué tengo que revisar previamente para validar pues, que efectivamente cumplo con el requisito, qué documentos tengo que aportar, que muchas veces incluso se trata de manifestaciones o solo requisitos que solamente son de validar sin aportar ningún documento, porque no lo requiere, ¿no? Por ejemplo, lo que ven ustedes aquí en pantalla, que únicamente se menciona tener registrados ante el SAT todos los domicilios en los que se realicen actividades vinculadas al programa de maquilo de exportación o utilicen en el desarrollo de sus actividades económicas y de comercio exterior. Bueno, habrá quienes solo ingresarían al sistema o a los sistemas de las autoridades en sus gobiernos, aquí en México sería el SAT para validar este punto, y confirmarían si estuvieran activos estos domicilios. Otra persona, preventivamente, y de acuerdo a cada tipo de trámite que se realice, verificaría primero que estén los domicilios registrados ante, obviamente, las diversas gestiones que se realicen, que coincidan plenamente, que acompañara su solicitud los acusos respectivos de estas altas, o pueda determinar también que derivado de ese análisis que hizo, tales domicilios no necesariamente se tienen que informar porque no les aplica ese supuesto. Por ejemplo, de forma rápida, cuando tienes un programa IMEX y aplicas una certificación de IVA y EPS, hay ciertos domicilios que no tienes que reportar porque porque quizás no tienes mercancía temporal en el inmueble, entre otros supuestos. Entonces, esa pauta para saber si sí aplica o no, pues se requiere de un análisis previo con la organización al interior para detectar que sí y que no se tiene que entregar. Y es que aquí la tarea del gestor no solo es si cumplo o lo tengo, sino darle la oportunidad más bien no darle la oportunidad a la autoridad que vaya y consulte que en efecto sí cumples, o posiblemente detecte que a lo mejor no coinciden los domicilios o simplemente no los tienes activos, sino la tarea importante aquí es demostrar, acreditando con documentos que efectivamente tienes lo necesario para cumplir con dichos requisitos. Entonces, otro de los puntos sería elaborar un manual de procedimientos para el diagnóstico y valoración de estos documentos, que te sirva para poder identificar si cumples con lo necesario para darlo como acreditado, para posteriormente presentarlo ante la autoridad. Esto va de la mano de la interpretación también que se le dé a la normativa, a la experiencia que tenga el gestor, para determinar si este documento que tengo cumple con lo necesario. Por ejemplo, si la tarea del gestor es revisar un acta, el acta de la constitución de la sociedad, y detecta que el objeto de la sociedad, su proceso productivo, lo que tiene registrado ante el gobierno federal, y tampoco para el servicio o proceso que se declare, no coincide, o sea, estamos hablando del objeto social de la empresa, ¿no? Y en general de todos los procesos que se realicen. Entonces, este manual que ustedes elaboren les va a indicar primeramente qué puntos mínimos tienen que revisar en su acta constitutiva, ligar otros documentos para poder lograr armonizarlos, cuáles son los puntos también que la autoridad revisa constantemente y cómo se ha dado cumplimiento a los mismos, ¿no? Entonces, por ello es muy importante la elaboración de este tipo de manual. Posteriormente también elaborar una guía de procedimientos de cómo realizar estas solicitudes, ya sea que la solicitud se realice en medios electrónicos o físicos, ¿no? Lo anterior, pues también te va a servir para cuando se tenga que renovar el registro, o en caso de que la persona que lo ejecuta ya no se encuentre en dicha organización, la que venga a sustituirla, pues pueda realizar esta solicitud sin que represente un riesgo para la empresa, ¿no? Elaborar también
otra recomendación, pues, es elaborar un scope of work, un plan de trabajo, pues, que te permita medir los tiempos y etapas del proyecto, ¿no? Se tienen que definir las responsabilidades y el alcance del mismo. Incluso se puede elaborar, que esto igual se los dejo a su criterio, y valga la redundancia, pero se puede elaborar un manual práctico de criterios, lo cual pues evidentemente también puede variar debido a cada auditor, cada dependencia y gobiernos entrantes que cambian la forma de cómo evaluar el grado de cumplimiento de la ley o de los documentos que se le exhiben. Esto solo ayudaría a la organización a ser más cuidadoso en cómo trata de acreditar cada requisito y por qué no hacerlo de tal manera, entre otros, ¿no? Entonces, de eso únicamente nos serviría. Ahora bien, algunos puntos críticos, que podemos ver aquí en pantalla, que en determinado momento nos ha pasado, ya sea en visitas de cumplimiento o de supervisión, requerimientos de la autoridad, o en nuestras propias solicitudes, que considero son puntos generales que se dé cumplimiento para diversas gestiones. Por ejemplo, la constitución de la sociedad. Aquí tiene que haber una congruencia, como les platiqué hace un momento, del objeto social. Y estamos hablando nada más por referirme a un punto. Sin embargo, dentro de la Constitución o el acta protocolizada de la sociedad, pues hay varios puntos que la autoridad normalmente revisa, ¿no? Pero desde la Constitución de la sociedad, pues tiene que haber una congruencia del objeto social. Lo registrado también que tienes ante el gobierno federal, aquí el SAT, tu actividad económica, el sector, el servicio del que derive nuestra gestión. Y no me dejarán mentir, pero en ocasiones, en el objeto, lo hacen tan específico que menciona que se dedican, por ejemplo, a elaborar cornisas, ¿no? Y ante el gobierno federal tienen otra actividad, no sé, confección de cortinas, y en su solicitud aplican por un registro o un sector de, no sé, fabricación de otros productos de madera. ¿Sí me explico? Tiene que haber una armonía en todos los documentos donde se mencione el objeto, la actividad, el proceso a desempeñar por la organización. De lo contrario, será motivo de cuestionamiento y en su defecto de no corregir o actualizar a tiempo, pues puede ser motivo de rechazo, ¿no? a la gestión que se realiza. Y es que si no se detecta esto previo a una solicitud, bueno, en México, si das oportunidad a que la autoridad lo detecte, pues es un requerimiento de información. Tendrás N cantidad de días para armonizar todos tus documentos y evidentemente el objeto de la sociedad, si está incompleto o está, le falta complementarlo, pues se tiene que ampliar el mismo y se tiene que protocolizar con algún fedatario, tiene que hacer un trabajo pues prácticamente express porque pues se tiene que solventar lo antes posible. Algo tan sencillo que se pudo haber detectado desde antes de ingresar un trámite, una gestión, pues se pudo haber evitado, ¿no? Desde la identificación de la estructura social, también en México para las diversas gestiones que se realizan, y esto igual aplica en México para muchas gestiones que se realicen, incluso ustedes también a lo mejor se van a poder identificar, pues es de vital importancia tener claros quiénes son nuestros socios, quiénes son nuestros accionistas, representantes legales, integrantes de la administración, asimismo confirmar si tributan o no en México, debido a que si se encuentran también obligados para acreditarlo, y además su personalidad, pues podrás exhibir opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales, con la leyenda de sin obligaciones fiscales, constancia de residencias para efectos del país en donde tribute, ¿no? Declaraciones fiscales del país en donde se encuentren obligados a tributar, pasaportes del país de origen, y para aquellos que no tributan, que sí tributan, perdón, pues agregar la opinión de cumplimiento en sentido positivo. Para aquellos socios accionistas que tributan en el extranjero, pues la forma oficial 96. Entonces, en ocasiones caemos en el error de no considerar también la totalidad de actas protocolizadas por la empresa para determinar la estructura social hoy en día. Entonces, es muy común que haya un estudio previo en las actas y más en grandes organizaciones que se limitan a proporcionar información a terceros para su análisis. Y con un tercero, pues me refiero
no sé, despachos puede ser, y esperan a que la autoridad se lo requiera porque solamente esta información lo manejan de forma confidencial, ¿no? Entonces, pues este proceso repercute obviamente el no proveer a especialistas que revisen estos documentos a fondo para que cumpla con la normativa, pues tu proceso o tu gestión se va a extender, si va a ser de 10 días a 20, ¿por qué? Porque posiblemente te van a requerir esa información que pudiste haber exhibido. Entonces, estas empresas probablemente se dan el soporte con áreas de la misma empresa, ¿no? Los domicilios activos, bueno, también dependiendo de la gestión a realizar, pues le va a ser útil, pues le será útil más bien que se declare la totalidad de los domicilios que tengas activos. Sin embargo, también es recomendable que se haga un estudio o que más bien que se analice, de acuerdo a la gestión, si efectivamente tienes que declarar todos o no. Maestro Rogelio, ¿Sí? disculpa por la interrupción. Sí. Bueno, ya de acuerdo a nuestro programa, le pediría que pues fuera cerrando unos 3-5 minutitos como Claro, máximo. sí. Gracias. Sí, bueno, ya nada más para concluir, un ejemplo, nada más, un ejemplo claro, bueno, antes de emitir una conclusión. En México hay empresas que cuentan con un registro, el esquema de certificación de empresas, bajo la modalidad de IVA-IEPS, que sirve para la aplicación de un crédito fiscal equivalente al 100% de la cantidad que se deba pagar por concepto de IVA-IEPS, ¿no? Entonces, esto, pues, probablemente para los regímenes aduaneros de importación temporal. Bueno, lo que les acabo de comentar, para aquellos que no están tan familiarizados con algunos registros, autorizaciones en México, en pocas palabras, este registro, no sé, no pagas el IVA-IEPS, que se cae solamente al momento de la importación, también siempre que se solicite la devolución. ¿Ustedes imaginan lo que implicaría para una empresa, ya sea de menor o mayor escala, tener un flujo de dinero para cubrir estos impuestos? Es casi imposible que las empresas puedan competir o bien subsistir durante mucho tiempo. Bueno, entonces, nada más, ya para concluir, alguna de mis conclusiones es, primeramente, en ocasiones, por más simples que parezcan cumplir con la normativa y procedimientos para la gestión, la realidad es que en la práctica detalles tan sencillos como integrar un expediente, localizar la norma aplicable, valorar e integrar las disposiciones, pues resulta en un trámite rechazado o en sentido negativo, ¿no? Y en términos reales, pues pérdida de recursos por parte de la organización. También la aplicación de rendición de cuentas para exigir a los gerentes que informen e identifiquen también el problema y que mencionen también una solución. Hoy por hoy, pues se reconoce a una empresa que es transparente y que rinde cuentas en cierta parte de sus decisiones, pues va a ser menos corrupta y por lo tanto más eficiente y más competitiva, ¿no? También, por último, tiene que haber una comunicación, y, bueno, al menos en comercio exterior tiene que haber una comunicación de todas las áreas involucradas en el manejo de la información relacionada en una gestión que se realice. Por ejemplo, ahorita les platiqué sobre la certificación de IVA. Bueno, aquí en este tipo de certificaciones intervienen muchas áreas para integrar el expediente, desde el corporativo, legal, fiscal, contable, recursos humanos, porque entregas contratos, entregas reportes de comercio exterior, entregas acta constitutiva, entregas reportes de saldos, o sea, hay muchos documentos en donde no únicamente un área lo tiene, ¿no? Lo tiene a la mano. Entonces, adicional de que también la autoridad está en constante comunicación con sus dependencias y el omitir o falsificar información, pues también va a ser un motivo de rechazo y a lo mejor iniciar otro procedimiento, ¿no? Bueno, nada más era, esas serían mis conclusiones. Igual por falta de tiempo, pues igual ahí van a tener mi material para poder consultar. Y quedo atento si tienen alguna duda, algún comentario, ¿no? Muchas gracias, maestro Rogelio Silva, por esta exposición sobre la tramitología en materia de comercio exterior. Estamos un poco excedidos del tiempo, entonces
las preguntas, los comentarios se los haremos llegar para efectos de que puedan ser atendidos. Y le agradecería entonces a la maestra Mónica Ortega si nos hace favor de entregar el reconocimiento correspondiente. Muchas Con gracias. todo gusto, doctor Vargas, y bueno, me honra, es un honor para mí, maestro Rogelio, entregarle el reconocimiento por parte de la World Compliance Association como ponente en el primer Summit LATAM de Compliance International Business Custom and Logistics, firmado por nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre Estéfano, el doctor José Manuel Vargas Menchaca, presidente del Comité Técnico y de Estudios de Comercio Exterior y Aduanas en la World Compliance Association, capítulo México, así como por parte de nuestro presidente de la World Compliance Internacional, el doctor Diego Cabezuela Sancho. Enhorabuena, maestro Rogelio, gracias por compartir toda esa información. Estoy segura que va a ser muy útil para todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias.